En esta oportunidad de nuestro curso Investigación y Redacción de Tesis y Artículos, voy a tratar de evitar lo más que pueda las diapositivas y después le van a entregar a ustedes, no sé, 200 diapositivas para que ustedes lean. Porque dicen los expertos que esto de las diapositivas más bien a mí perturba la atención y que en cambio cuando uno habla incita al pensamiento, a las ideas del cerebro. Entonces, un poquito guiado por eso, hablaremos hoy sobre la investigación, la ciencia, el conocimiento. Pero por otro lado también, cuando uno presenta diapositivas, he notado que se trata de clasificar qué tipo de investigación, cualitativo, cuantitativo, y que en realidad la investigación no se puede encasillar porque es muy variado, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo he estado estudiando a los llamados filósofos de la ciencia. Hay muchos en el mundo, en especial el señor Etienne Klein, francés de origen alemán, por el Klein, que quiere decir pequeño en alemán. Y él señala que más que, digamos, dar ideas de cómo son las cosas, cómo es el estado del arte, el conocimiento actual, cuál es lo último, esto más bien desincentiva la investigación, porque la investigación capta la atención en el proceso de investigar cómo se ha investigado, cómo se ha descubierto las cosas. Si ustedes quieren prepararse para investigadores, tienen que saber cuál ha sido ese mecanismo que ha permitido que los hombres investiguen, hombres y mujeres. Porque si yo les digo, la mecánica cuántica nos dice tal, clase, la relatividad dice tal, entonces, bueno, nos están enseñando como en el colegio, ¿no? Hechos, fechas, definiciones, y eso no es a aprender a investigar, es lo que señalan. Por esa razón, hoy día voy a tratar de contarles un poco la historia del conocimiento y ustedes van a ver el sentido de la investigación y cómo han ido cambiando los modelos de investigación. Lo primero que se sabe es que los griegos, que son los padres, dicen, de la cultura occidental, se dedicaban a pensar, ¿no? Y trataban de imaginarse cómo era la realidad y lo expresaban en palabras. Palabras, entonces allí algunos dicen, esa era investigación cualitativa, ¿verdad? En palabras, ¿qué significaba para ellos? La mayoría de ellos, el pensamiento, el cerebro, estaba conectado de alguna manera con la realidad de la naturaleza y de las cosas. Por lo tanto, de una manera natural, el cerebro puede captar los hechos y la realidad e interpretarla. Sin embargo, Galileo, estamos hablando ya del siglo XVI o XVII, él puso a prueba los pensamientos de los griegos y descubrió al mundo que no era suficiente el pensamiento, sino tendría que experimentarse, ponerse a prueba los sentimientos de la naturaleza. Algunos piensan que eso significaba conversar con la naturaleza. ¿Qué significa conversar con la naturaleza? Igual que ustedes se hacen para conocer a una persona. ¿Cómo pueden conocer a una persona? Conversando, ¿no es cierto? Y haciéndole preguntas. Los psicólogos son expertos en eso, ¿no? Porque hacen preguntas claves para ver cuál es la personalidad
de, del paciente. Y entonces los filósofos que creen esto señalan que a la naturaleza se le puede también preguntar. Y a eso se le llama experimentar. Hacer determinados procesos para ver cómo se comporta la naturaleza. Entonces, Galileo, por ejemplo, cuando nos decía algo sobre la caída de los cuerpos libres, él recordaba que los griegos tenían la idea de que los cuerpos más pesados caían más rápido, ¿no? Porque eso es lo que se observaba normalmente. Una piedra caía más rápido que una hoja vegetal. Sin embargo, él comenzó a hacer lo que se llama experimentos mentales. Y eso es bien interesante porque los experimentos mentales permiten poner a prueba la naturaleza usando también la lógica. Entonces vamos a ver, ustedes traten de convertirse en físicos, no es tan difícil, pero también en lógicos, en matemáticos. Yo le voy haciendo la pregunta y ustedes piensan y van dando la respuesta. No tarden mucho nomás porque no es muy difícil, ¿de acuerdo? Supongan ustedes que tienen una piedra de 1 kilo y una piedrita de 10 gramos. Y dejan caer al mismo momento la piedra de 1 kilo con la piedrita de 10 gramos. Al mismo momento la dejan caer. ¿Cuál caerá más rápido al suelo? Claro, el kilo, ¿no es cierto? Entonces el del kilo cae en 2 segundos, suponiendo. Y la de 10 gramos, como pesa menos, caería más tarde, pongámosles 2 segundos y medio. Entonces Galileo dice, voy a unir con una pita muy delgadita la piedra de 1 kilo y la piedra de 10 gramos. Y los dejo caer juntos. Llegará en 2 segundos o menos de 2 segundos. Como el kilo con 10 gramos ya se convierte en una piedra de 1 kilo y 10 gramos, es más pesado que el kilo, ¿no es cierto? Por lo tanto va a caer más rápido o menos rápido que el de 1 kilo. Más rápido, ¿no es cierto? Entonces caería, pues, qué sé yo, en un segundo, con casi 2 segundos, pero menos de 2 segundos. Digo, más rápido, ¿no es cierto? Pero aquí viene un problema, dice Galileo, porque la piedra de 1 kilo trataría de caer en 2 segundos, pero la otra, como es más lenta, va a tratar de frenarla, pues, a la de 1 kilo. Es como una especie de paracaídas. Entonces, si la frena, no va a caer más rápido, va a caer un poquito más lento. Y aquí hay una contradicción evidente, porque por un lado me dice, aceptando las hipótesis de los griegos, por un lado me dicen que va a caer más rápido, pero haciendo los mismos argumentos, llegamos a la conclusión que va a caer menos rápido. ¿Cómo salimos de la contradicción? Pero doctor, en el vacío los dos caen iguales. Por un lado digo, como es más pesado, va a caer más rápido. Pero por otro lado, como la de 10 gramos va a ser un poquito más lenta, va a retrasar lo otro, entonces va a caer más lento. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que se llega sin hacer ningún tipo de experimento? Que tendrían que caer los dos al mismo tiempo. Esa sería la forma de levantar la contradicción de esa hipótesis. Tendrían que caer iguales, pero ¿por qué no la vemos? Porque en el ambiente
hay aire. Y aquí viene entonces el otro experimento mental, ¿no? Dice, vamos a ver, si dejo caer la piedra de 1 kilo y la de 10 gramos en una vasija con melaza, ¿saben la que es la melaza, no? Es como cola ahí, una especie de mazamorra, bien consistente. Entonces, si dejamos caer la piedra de 1 kilo con la de 10 gramos en la melaza, ¿cuál llegaría más al fondo? La del kilo, ¿no es cierto? Y la de 10 gramos va a caer de repente flotando porque la melaza es tan consistente, ¿no es cierto? Si en lugar de usar la melaza usamos miel, ahí el del kilo va a irse al fondo y la otra también va a llegar al fondo porque la miel es más, ¿no? Digamos que la diferencia de llegada al fondo en tiempo va a ser menor. Y si la ponemos y si la dejamos caer en agua, van a caer más cerca en el tiempo, ¿no? Porque el agua... Entonces ahí viene lo que dice el doctor... ¿Cómo se llama usted? El doctor Raúl Castillo. O sea que si no hubiera nada, en lugar de aire, nada, tendrían que caer iguales. Porque cada vez que pongo un medio menos denso, caen cada vez más juntas. Y si no hubiera nada, y ese es el vacío, tendrían que caer iguales, por inducción. Pero alguien ha hecho vacío, entonces el aire no es vacío. Lo que aquí hay cualquier cantidad de moléculas que nos permite vivir, dicho sea de paso. No hay nada. Ahora bien, ¿cómo podríamos, por qué es que ocurre que, digamos, una hoja de papel, por ejemplo, cae más lento que el libro? Aquí, no sé si me permite hacer un experimento. Una hojita por ahí, pásame esta hojita. Mírenme, siempre hago este experimento muy sencillo. Voy a dejar caer el libro y el papel. ¿Cuál llegará primero al suelo, a la mesa? Va a ser el libro. ¿Y el papel cuántos segundos más tarde caerá? ¿Ah? No muy lejano, 1, 2, 3 segundos. Doctor, ¿usted? 1 o 2. 1 después. Vamos a ver si es 1 después. Ah. ¿Por qué cayó junto? ¿Cómo? No, bueno, más o menos, pero en realidad hemos dicho que lo que se opone al movimiento, ¿qué cosa es? El aire, ¿no? Si es agua, se opone más, no si lo dejamos caer en el agua. El libro se va al fondo y el otro se queda en el aire, ¿no? En la superficie. ¿No es cierto? Es el aire que impide que vayan iguales. Pero al colocar el papel detrás del libro, ¿quién es el que sufre la resistencia del aire? El libro solamente. ¿Y el papel recibe la resistencia del aire? No, porque no hay aire, pues aquí, digamos, no hay tanto, no hay resistencia. O sea que si uno no tuviera la resistencia del aire, caería igual, pero el aire resiste. Bueno, ustedes saben que, muchas gracias, en los deportes de alta competencia, la resistencia del aire es fundamental. Los automóviles, por ejemplo, si quieren ir más rápido, tienen que tener un diseño para, digamos, cortar el aire y no haya una resistencia. Pues, si colocan un automóvil plano así, como una especie de puerta, así, ahí pues la resistencia sería muy elevada y el auto no iría tan rápido. Para que avance tiene que tener una forma, como le llaman, aerodinámica. Exactamente.
Seguramente ustedes alguna vez en un automóvil que va a gran velocidad han sacado la mano por la ventana. ¿Qué le pasa con su mano? La fricción del aire. Se va para atrás porque el aire tiene su resistencia. Y últimamente he visto, no sé, de repente alguno de ustedes también, la competencia de maratón. Y han ganado unos africanos, no sé de qué país. ¿Cómo lo han hecho? En equipo. Uno es el que gana, pero los compañeros se colocaban delante del campeón, digamos, de una forma tal que hacían una especie de corte de aire para que lo cubría y para que él no se canse, porque uno cuando corre contra el aire terminaba cansado. Y al final ganó. Eso me hace recordar a mí una experiencia personal, un poquito peligrosa, preocupante. En un viaje a París, estábamos llegando ya a la costa de Francia y nos anuncian que vamos a tener que aterrizar ahí nomás en la costa porque el aeropuerto de París, que está, no sé, a 100 kilómetros, 200 kilómetros, tenía problemas climatológicos. Entonces, muy bien, bajamos. Pero cuando el avión iba bajando, observamos que abajo había bomberos, ambulancias. ¿Qué es esto? Dije. Bueno, se preocupar. Bueno, al final no pasó nada y nos avisaron de que de una manera anormal había habido en el trayecto mucho viento en contra. Al haber habido mucho viento en contra, se había gastado mucho querosene. Algunos dicen gasolina, pero los aviones andan con querosene. Mucho combustible. Y por lo tanto ya no iba a alcanzar para llegar a París. Por eso es que tenía que aterrizar allí. De modo que, como ustedes notan, el aire pues es bastante resistente. Y el experimento que se hace ya con la modernidad y la tecnología, hay un científico, se llama Brian Cox. Este es un ambiente, una especie de cilindro gigantesco, con los muros muy anchos. ¿Con qué motivan esto? Primero que van a dejar caer una bola metálica, van a subir una bola metálica muy pesada con plumas. ¿Ya? Y ahí en este momento no hay vacío, es aire normal, ¿de acuerdo? Y ya la dejaron caer, mira. Entonces obviamente, ¿quién cae primero? La bola metálica, y las plumas pues lentamente caen, ¿no? Entonces eso es lo que veían los griegos, así como cualquiera de nosotros. Entonces dicen, conclusión, los cuerpos pesados caen más rápido, ¿no? Lógico. Ahora bien, luego han puesto a funcionar una máquina de vacío durante 4 horas, controlado. Ya nadie puede estar adentro porque el vacío haría explotar a cualquier persona. Nosotros tenemos presión hacia afuera, explotan. Entonces sacaron el aire totalmente en el vacío, miren ustedes allí, y luego dejan caer, ¡trac!, en el vacío. Y miran a cámara lenta, la bola metálica y la pluma caen a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque no hay aire. Habrá algunas moléculas sí, porque no hay aire, no hay vacío total, pero tanto la pelota metálica como las plumas caen como si fuesen, ¿no? Pierde peso. Y la gente está contenta por este experimento, estaban contentos, alegres, felices, y increíble, dicen ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Galileo, hace siglos, 5 siglos, pensando de manera lógica, llega a una conclusión que es experimentada pues
mucho tiempo después, cuando ya nos permite. Muchas gracias. Ahora, ven, entonces esa es la ciencia es un poquito razonar, poner en contradicción de repente las hipótesis existentes. No deben ustedes, si quieren ser investigadores, aceptar a rajatabla lo que nos cuentan, ya, porque en ese caso estaríamos nosotros acostumbrándonos a una mente no científica y además muy peligrosa, porque seríamos manipulables, como ocurre sobre todo en elecciones, ¿no? En elecciones, desafortunadamente, no tenemos la oportunidad de pensar, porque todo es a partir de propaganda y no tenemos el tiempo de conocer a los candidatos. En el amor sí tenemos tiempo de conocer a los candidatos o candidatas, pero rara vez hacemos las cosas científicamente, entonces al final terminamos equivocados. La ciencia, ¿ah? No hay cultura científica, ¿no? Después nos quejamos, etcétera, ¿no? Y hay que acostumbrarse pues a ese razonamiento científico. ¿De qué edad, digamos, para las generaciones, ¿no? ¿De qué edad se debería inculcar a los niños? Claro, el niño tiene que pensar, razonar en forma lógica y experimentar. Ahora bien, Galileo también introdujo otro aspecto, los números. Antes los conocimientos se transmitían en forma oral, escrita, pero sin números. Galileo dijo, la naturaleza se expresa en números. Velocidad, cuántos metros por segundo. Pero claro, en este caso Galileo usaba la geometría. Para él la matemática era la geometría, todo era geométrico. Después Newton ya volvió la cosa matemática, pues fórmulas matemáticas, y él tuvo mucho éxito porque con sus fórmulas matemáticas podía calcular en qué tiempo se iba a producir un eclipse, cuánto tiempo iba a girar la Tierra alrededor del Sol. O sea, lo que nosotros conocemos ahora, ¿no? Que nos dicen, el día tal, en tal segundo, va a haber un eclipse total del Sol. ¿Cómo llegaron? Porque utilizaron números y definieron el tiempo en segundos, y eso fue Newton. Dicho sea de paso, ustedes saben, pregunten, a ver ustedes, ¿cuál fue la profesión de Halley? ¿Saben quién es Halley? Cuidado del cometa. Del cometa, sí. ¿Cuál fue la profesión de Halley? ¿Investigador? A ver, ¿quién conoce? Astrónomo. ¿Dijo astrónomo? Bueno, casi todos piensan que Halley era astrónomo, pero él era comerciante. ¿Y por qué el cometa lleva su nombre? ¿Ah? Porque resulta que antiguamente la aparición del cometa o de un cometa era asociado a un evento histórico, digamos, inaudito, sobrenatural, que iban a ocurrir cosas, desgracias, así se tomaba cuando aparecía el cometa. Se dice incluso, o también maravilloso, se dice incluso que cuando la famosa estrella de Belén era un cometa y apareció Jesús. Y luego también en Inglaterra, cuando apareció el cometa, que más tarde le llamarían Halley, la primera vez que se le vio en la historia, porque antes varias veces se ha aparecido, fue cuando cayó el imperio, la dinastía que en ese momento había en Inglaterra. Entonces, cayó porque vino el cometa. Y Newton le dice, no, el cometa no es nada sobrenatural, divino, el cometa es un objeto que tiene una trayectoria elíptica, miren, esta es la ecuación, se debe a que hay una fuerza de gravedad, que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, con una constante producto de las masas. Y todo el mundo se quedó maravillado.
Entonces vino un señor, el comerciante este, le dijo a Newton, extraordinario, has descubierto tú las leyes divinas. Eres el primer hombre en la historia que nos trae luz antes de lo que creíamos divino, tú lo calculas. Tienes que publicar tu descubrimiento, tus fórmulas. Cuentan que Newton, un científico, bueno, su personalidad es otro tema bastante controversial. Dijo, el problema es que cuesta mucho dinero, yo no tengo plata. Y el comerciante le dijo, aquí tienes el Odebrecht, ¿no? Aquí tienes la plata para que lo publiques en todos los idiomas que sea posible. Y ese libro se llama Principia. Bien, Principia. En el Google hay la historia entonces, como él pagó todo eso, el cometa, en lugar de llamarse cometa Newton, va pues como cometa Halley, porque el comerciante fue el que puso la plata. Lo patentó. En cierta manera, hay instituciones académicas que tienen el nombre de personas que debe ser un científico. Generalmente es un platudo que ha puesto la plata allí. Bueno, entonces eso es la manera como iban las cosas. Después de Newton vino Albert Einstein. Albert Einstein, ya él más matemática que todo. Pues para él, por ejemplo, decía que no había fuerza de gravedad, que todo es matemática, el espacio se deforma, por eso es que los cuerpos se mueven así o así. Y él aprendió mucho de Galileo porque también hacía experimentos mentales que revolucionaron el conocimiento de la ciencia. Voy a mencionar uno de ellos, famoso. Ustedes me van a seguir porque como son experimentos mentales, se van a sorprender de lo sencillo y admirable que hacía Albert Einstein con cosas tan sencillas, tan simples, y llegar a conclusiones extraordinarias que tuvo que ser demostrado con astrónomos, etcétera, etcétera. A ver, ¿a qué me refiero? Él decía lo siguiente, vamos a ver, yo estoy en un ascensor, ustedes saben, un ascensor ya. Estoy un poquito cambiando las palabras, pero más o menos es la idea. Estoy aquí sobre una balanza de esas que hay, pues, una balanza abajo, uno pone ahí y se ve cuánto pesa. El ascensor está en reposo y de repente el ascensor comienza a acelerar hacia arriba y veo cuánto peso. ¿Qué va a pasar con la balanza? Si yo peso normalmente 60 kilos y el ascensor comienza a subir, ¿cuánto va a señalar mi balanza? Va a ser más. ¿Por qué? Porque al acelerar hacia arriba, está presionando hacia arriba como si yo presionara hacia abajo. Entonces va a pesar más. ¿Y qué pasaría si por el contrario el ascensor comienza a acelerar hacia abajo, o sea, a bajar? Ahí sí pesa menos. ¿Por qué? Porque como la balanza comienza a alejarse de mí, entonces va a sentir menos, ¿no? Entonces se dice, oye, pero entonces este asunto es como si que la gravedad fuera, la fuerza de gravedad no existiera, en realidad simplemente es porque yo estoy moviéndome. ¿Y qué pasaría si yo caigo, se rompe el cable del ascensor completamente? ¿Cuánto voy a pesar? 0 kilos. Ya no peso. Veo ahí 0, ¿y qué pasa? Porque yo no peso nada. Desapareció el peso. ¿Por qué? Porque estoy en caída libre. Y al mismo tiempo va a caer la balanza, la pluma, todos van a caer a la misma velocidad, ya hemos visto, por lo tanto, no pesamos. O sea que estamos... Está en el mismo sistema. Claro, estamos anulando
el peso. El hecho de acelerar, anulamos el peso. ¿Cómo puede ser eso? Estas cosas lo hizo pensar y llegó a la conclusión que en realidad la fuerza de gravedad no existe, lo que existe es un espacio, un matemático que se deforma, etc., ¿no? Pero no quedó allí. Dijo lo siguiente, ahí también para que ustedes vayan pensando, porque todo esto es sencillo. Se tiene en el ascensor está en reposo y se tiene una luz, ahora la luz láser, ¿no?, que está apuntando a un detectorcito allí, pero de repente el ascensor, como en el caso anterior, comienza a ser elevado, a acelerarse hacia arriba. ¿Qué va a pasar con la luz? Porque a quien está jalando es al ascensor. A la luz, cuando ya está en camino, nadie lo está jalando. ¿Qué va a pasar con la luz? ¿Va a llegar al detector? No, no le va a llegar al detector. No es como si tú tiras una piedra hacia allá y de repente el edificio sube, la piedra va a caer más abajo. ¿No es cierto? Entonces él dice, oye, pero si nosotros hemos dicho que no existe la fuerza de gravedad, que solamente es porque estamos acelerados, etc., eso quiere decir, siguiendo este análisis, que la luz puede ser curvada cuando se acerca a una estrella, nos acerca a la Tierra una luz, se curva por la existencia un poco de este espacio curvado. Entonces la gente lo creía a él que estaba chiflado. Dice, ¿cómo vas a decir que cuando la luz se acerca hacia un cuerpo, esta se va a curvar? La luz tiene que ir en línea recta. Y él no, dice, mire, yo he hecho un experimento mental y veo que no tiene por qué ir en línea recta respecto a mí como observador. Bueno, después de largos problemas logísticos que no voy a entrar porque son históricos, que tienen que ver con la guerra, al final se hizo ese experimento con eclipse. Hubo un eclipse. Ustedes saben que si hay un eclipse, el sol cubre la luz del otro lado y no puedes ver las estrellas del otro lado porque el sol las oculta. Pero ¿qué pasaba? Que tú observabas las estrellas que estaban atrás. La única explicación es que la luz que venía hacia acá se curva y tú ves la estrella como una lente. O sea que se demostró luego que efectivamente la luz es curvada por las estrellas, solamente haciendo este experimento mental. ¿Cuál es el mensaje de lo que les estoy mencionando? El mensaje es que no es completamente verdad que necesitan ustedes grandes experimentos, grandes facilidades de laboratorios para hacer ciencia. Eso es un buen mensaje para nosotros que no tenemos plata. Podemos hacer ciencia sin necesidad de maquinarias y de experimentos complejos. Entonces me he dedicado últimamente a pensar en experimentos mentales. ¿En qué campos? ¿Lo pueden hacer ustedes? En todos los campos, la sociología, la política, y pueden sacar conclusiones y publicar. En la salud, ¿no? En la salud, en todos los campos. ¿Cómo es un experimento mental? Supongamos que ocurre tal cosa y pasaría esto. ¿Es lo que está pasando? No, entonces no ocurre lo que he puesto como hipótesis. Supongo que está la realidad, mira lo que va a ocurrir. No quiero que ocurra esa realidad, entonces no hagamos eso. ¿Te das cuenta? Voy a poner un ejemplo que está de moda. Bueno, está de moda, ya un poquito está... Se refiere a la forma de elegir al Tribunal Constitucional, a los miembros del Tribunal Constitucional. De acuerdo a las normas actuales,
los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos entre los candidatos que son invitados por los partidos. O sea que es como si nosotros acá dijéramos, queremos elegir a nuestro representante, al representante de los peruanos, si fueran de ellos también. Vamos a elegir al representante de la justicia. Tú invitas a tu candidato. El Perú entero, no, eso no, que nosotros invitamos al candidato. Invitamos a los candidatos y nosotros elegimos. O sea que imagínate. ¿Ah? Además, la norma no te impide que inviten a tu hermano, o a tu mamá, o a tu papá. Ahí no hay restricción. Entonces yo puedo invitar a mi primo hermano. Ahora, como se ve muy rochoso que yo invite a mi primo hermano, le digo al partido vecino, oye, anda pues invita a mi primo hermano. Y lo elegimos. O sea, haciendo un experimento sencillo, mental, tú llegas a la conclusión que la manera como se elige a los miembros del Tribunal Constitucional nos va a llevar a cosas absurdas, porque nos puede llevar incluso a que todos los miembros del Tribunal Constitucional sean familiares de los congresistas, del partido en el poder, y más exclusivamente de los miembros de esta comisión, que son los que invitan y que... ¿no? Por ejemplo, lo que se ve ahorita, doctor, eso no es algo que... Claro, lo que usted dice es... Y voy más allá, doctor, disculpe que me interrumpa. El Banco Central de Reserva, por ejemplo, el directorio, también lo eligen políticamente. Exactamente, entonces, si nosotros hacemos esos experimentos mentales, vemos que eso es posible que ocurra. Por lo tanto, usted que es abogado, Ciencia jurídica. las ciencias jurídicas también es una ciencia. Usted puede decir, miren, hago este experimento mental y llego a esta conclusión que es absurda, por lo tanto, vamos a presentar un proyecto de ley que impida, eso es producto de la investigación mental, pues, ¿no? ¿Y cuál sería eso? Simplemente que los miembros del Tribunal Constitucional no pueden ser familiares, ni pueden ser invitados por los miembros del Congreso. Ya, dejémosle la potestad de elegir, pero que no, pues, no, inviten a los candidatos. ¿Quién tendría que invitar a los candidatos? Igual, siempre hay problema de política, ¿no? El gobierno, bueno, de repente también nombra a su gente. Entonces, la única manera, haciendo este análisis, sería pues lo que se llama una elección por meritocracia. ¿Qué significa meritocracia? Hay que definir lo que es meritocracia. En el mundo de la ciencia ya se define, por ejemplo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología recientemente ha decidido calificar a los investigadores por niveles. ¿Y cuáles son esos criterios utilizados? Los criterios utilizados son, por ejemplo, el número de publicaciones en revistas indizadas y han puesto en revistas en la base Scopus o Web of Science, ¿no? Solamente esos. Esa es su definición. Porque de lo contrario, ¿cómo definir? Tenemos que tener criterios que sean lo más justo posible. En el caso del Perú, tendríamos que definir criterios que incentiven acciones, actividades que favorecen a la mayoría de los peruanos, al Perú entero, ¿no? Si es que publicar o inventar favorece al Perú, entonces hay que premiar a los que publican, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del TC, yo podría decir lo mismo. Como son científicos, porque para decidir tienen que ser... Bueno, señores, vamos a poner a los que más han publicado en revistas indizadas tema de ciencias jurídicas. Y eso existe, ¿no es cierto? Aquí no voy a invitar a nadie, simplemente voy a ver quiénes son los mejores que han publicado en revistas indizadas científicas, estén
en el CONCITEC como científicos reconocidos? Ninguno. No sé si habrá alguno, siempre hay alguno. Yo tengo una anécdota, tengo un montón de anécdotas, pero ya esta es antigua, ¿no? Mi amigo, tenía dos amigos, ahora me queda uno, de los dos que voy a designar. Enrique Bernales y Gonzalo García. Gonzalo García es ingeniero y economista, y bueno, Enrique Bernales era científico de las leyes, del derecho. Y en esa época estaban en elecciones, y me invitaron a debatir sobre ciencia y tecnología con un miembro de un partido. Yo no pertenecía a ningún partido, pero me invitaron como polemista, digamos. Y estos dos personajes, amigos míos, pertenecían a un partido de izquierda, no me acuerdo cómo se llamaba. MAS, creo se llamaba, una cosa así. Quien estaba a mi lado era el ingeniero, para hablar de ciencia y tecnología, ¿no? Y de repente se presenta el jefe, que era Enrique Bernales, dice: Gonzalo, yo voy a debatir con Modesto. Entonces Gonzalo es abogado, es derecho. Ah, no, te equivocas, Gonzalo, yo soy científico jurídico. Nunca he defendido un caso. No soy, como le llaman, no soy litigante, soy científico, soy doctor en ciencias jurídicas. Entonces el otro pues no tenía que hacer, ¿no? Además era el jefe. Así que ahí me enteré pues que las ciencias jurídicas es muy interesante, ¿no? Cómo es que se llegan a conclusiones. O sea, así podemos nosotros, haciendo este análisis de experimentos mentales, por ejemplo, decir, a mí me parece, el nepotismo. El nepotismo es una cosa que hace daño a cualquier país. Me acuerdo haber leído hace mucho tiempo ya, bueno, tengo 70 años, todo lo que me ha ocurrido, un análisis de por qué Alemania está más adelantada que Francia cuando los dos países tienen el mismo nivel cultural y científico. Quien había hecho este estudio era un grupo de científicos, economistas, sociólogos, políticos, en ocasión de la construcción de Europa. Para la construcción de Europa, usted sabe que Europa ahora une a los países de Europa en una sola institución, la Comunidad Europea, que iban a tener la misma moneda, una serie de cosas, empleos que podían estar en cualquier lado, en fin, los Estados Unidos de Europa, eso querían hacer. Entonces, para estudiar bien y no se cometan errores, decidieron estudiar estos casos. ¿Por qué Alemania está más adelantada que Francia económicamente, comercialmente? Ahora ustedes saben, además, es el motor de Europa. Todos los estudios llegaron a una conclusión que a mí me sorprendió, ¿no? Y que me hace recordar a mi país. Dice que en Francia, si alguien tiene, qué sé yo, 10.000 millones de dólares y quiere invertir, crea una empresa y nombra un gerente. Generalmente es él, el propietario, que es el gerente, ¿no? O si digamos que está un poquito cansado, su hijo, o su hermano, o su esposa, pero digamos, estas empresas privadas son pues la familia, ¿no? Ese es típicamente francés, y bueno, que viene de la latinidad, digamos. Así ha sido siempre, y sigue siendo un poco eso, ¿no? E incluso en el gobierno, ustedes saben quién es, ¿cómo se llama el presidente anterior? Hollande, el presidente Hollande, anterior al actual. Tiene 2 o 3 hijos con una señora, Royal se apellida, Ségolène Royal.
o sea, ha sido su pareja, ¿no? Tiene hijos. Cuando Hollande fue presidente, nombró como ministra del Ambiente a esta señora. Acá eso está prohibido, pero en Francia no. Puede haber eso. En Alemania, el que tiene 10.000 millones de dólares convoca un concurso internacional y contrata al mejor administrador que puede contratar del mundo para encargarle la administración de ese dinero. O sea que hay una meritocracia internacional. O sea que estás escogiendo al mejor personaje que va a administrar tu dinero. Y esa tiene que ser la forma.